Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero Don Suculento y hoy quiero que me acompañes a un video para ver cómo sanar los hongos de tus suculentas. Hoy vamos a hablar de cómo eliminar los hongos de las suculentas. Hay que decir que los hongos son una de las principales causas de marchitez en las suculentas y que son muy complicados de eliminar una vez que se establecen en nuestro jardín. Dicho sea de paso, va a haber diferentes tipos de hongos y no siempre vamos a poder encontrar exactamente qué tipo de hongo está atacando nuestras plantas. Si bien las suculentas pueden resistir bastante a un ataque de hongos, es importante tratarlas para que esto no se salga de control. Aquí, por ejemplo, tenemos una Echeverria rungioni. Se supone que es San Carlos Macabiana, amigos, pero bueno, ustedes saben que con los nombres de las suculentas siempre se batalla. Y aquí podemos ver algunos hongos que están apareciendo. Estos, por ejemplo, son unos hongos que vinieron y se pegaron por comprar en el jardín del Edén. Les voy a contar que yo anteriormente compraba suculentas en un lugar llamado Jardín del Edén, pero por desgracia ese lugar tenía hongos y esos hongos se han trasplantado a mis suculentas. Por desgracia, este hongo es bastante complicado de erradicar. Me ha dado muchas dificultades y el día de hoy no he podido erradicarlo por completo. Pero, sin embargo, es un hongo que se debe tratar de forma sistémica. Aquí hay que decir dos cosas. Hay hongos que podemos tratar de forma localizada o focalizada y otros que deben de tratarse de forma sistémica. ¿Cuándo nos damos cuenta que debemos tratar un hongo de forma sistémica? Bueno, mira, por ejemplo, en esta echeverría ya estamos viendo que aparecen hongos en varios lugares. Se ve que aquí hay hongo y luego hay acá y hay acá. Es decir, en toda la planta empiezan a salir hongos. Significa que esta planta la debemos de tratar de forma sistémica. Una forma en la que podemos ver cuando se trata de formas de contacto es cuando sale solamente el hongo en una hoja o en dos hojitas, pero no se ha dispersado. También dependiendo de nuestra experiencia al tratar hongos. En mi experiencia, este hongo inicia como una motita o una mancha que se va expandiendo y se va generando por todas las hojas. Ah, hay que tener en cuenta que luego también hay bichos que no son hongos, sino que competen a esos seres extraños que empiezan con la palabra B y terminan en us. En virusitos, digámoslo así, virusitos. Tengo que decir virusitos porque luego nos petan el video por decir la palabra, ya saben, todo esto de asuntos que envuelve el mundo y por eso digo la palabra virusitos. Pero los virusitos también pueden crear en las plantas manchas en las hojas y son muy difíciles de tratar. De hecho, estoy un poco preocupado porque si este es un virusito que está sacando manchas, significa que tengo que eliminar todas las plantas de mi colección. Así que imagínate lo complicado que estamos hablando de este tipo de situaciones. Ahora, estas plantas que están aquí, pues evidentemente que tienen este problema. Esta, por ejemplo, también es una rungioni de otra variedad y también está teniendo este problema de manchas en las hojas. Ahora, debo decir una cosa, queridos amigos. Yo pienso que este es un hongo, porque sí lo he podido tratar con el antihongo. De hecho, te voy a traer una Echeverria azulita que tenía este problema, la traté sistémicamente y logró curarse. Y bueno, miren, ya pueden ver cómo ha mejorado, pero fue a través de un tratamiento sistémico, que por cierto le hace falta un buen riego. Dale un rieguecito a esta nena y listo, pero la verdad es que mejoró bastante bien con el tratamiento. Ahora, el problema es que a veces debemos de ser muy insistentes con este tipo de tratamientos. A veces podemos estar trabajando con las suculentas un año o hasta más, hasta que el hongo está completamente erradicado. Y si es un virusito, pues evidentemente hay que destruir la planta. De hecho, se tiene que quemar. ¿Por qué? Porque los virusitos en plantas son muy catastróficos. Por ejemplo, hay el virusitos del mosaico, entre otros, que manchan las hojas. Y bueno, esto es un asunto muy común en jardinería. Debo decir que mis plantas no tenían hongos, pero después de que traje esas plantas desde otro vivero, pues se infectaron. ¿Por qué? Por menso, la verdad. Tuve que haber hecho una cuarentena y quitar todas las plantas que tenían este malestar, llevarlas y curarlas. Si no se curaban, pues eliminarlas. Por eso siempre que compres plantas en un vivero, debes de cuidar mucho que no traigan hongos.
Pregúntale por favor a la persona encargada si sus plantas tienen hongos, porque si tienen hongos, es mejor no comprar la planta. Hay muchas personas que tienen la creencia que te dicen algo como, ay no, compra la planta, la curas. Me ha pasado, una vez compré una planta con hematodos y me decían, tú cúrala, etc, etc, ¿no? O sea, como si fuese muy fácil curar hongos, pero no es tan sencillo. Sinceramente, cada que compres plantas, si esta trae hongos, mejor no la compres. Así sea un ejemplar muy bonito, yo te aconsejo no comprarlo porque luego se nos diseminan los hongos a todas las suculentas. También no siempre significa que los hongos se van a diseminar cuando compramos suculentas en el invernadero. A veces también es porque las tenemos en exterior. Muchas suculentas es mejor tenerlas dentro de un mini invernadero, aunque sea con plástico del que forran las libretas con ese, porque ayuda a que los hongos no se mantengan en nuestras plantas. Y bueno, estas plantas necesitan un antihongo sistémico, que significa que entre dentro del sistema de la planta, absorbido a través de las raíces o también dentro de las hojas, y la planta entra como que se llena de tóxicos, de esos líquidos tóxicos, y entonces el hongo desaparece. Pero esto es porque la planta ha absorbido los antihongos. Focalizado significa cuando tenemos un hongo en una hojita y queremos erradicar ese hongo de forma focalizada, que también podría funcionar arrancar la hoja, pero a veces no queremos arrancar las hojas. Aquí tengo una Echeverría canté. Esta Echeverría canté parece que tiene un hongo llamado mildew. Este hongo es diferente. Si te puedes dar cuenta, lo que hace es que es como un polvito. Aquí puedes ver cómo se crea este polvito blanco. No es pruina, es este hongo. Y se va diseminando alrededor de toda la suculenta. Este tipo de hongo lo podemos tratar de forma focalizada, pero también lo mejor sería utilizarlo mediante una forma sistémica. Si tú, otra cosa, ay amigos, es que este video está muy bueno porque la verdad luego no sabemos cómo tratar los hongos. Si nosotros nos vamos por la vía sistémica, no vamos a hacer que la pruina se lastime, cosa muy importante. Porque las pruinas de las suculentas es muy difícil que se recuperen una vez que nosotros las dañamos. Si nosotros utilizamos un tratamiento de alcohol o de vinagre o de antihongo directamente en las hojas, podemos lastimar la pruina de las suculentas. Y esto significa que la pruina va a desaparecer y va a tener que sacar nuevas hojas para sacar la pruina. Por eso lo mejor sería optar por un mecanismo o un antihongo sistémico. ¿Cuáles son los hongos o los tratamientos sistémicos que podemos utilizar? Bueno, primero que nada hay que conseguir un antihongo. Yo, por ejemplo, he estado utilizando este y me ha dado excelentes resultados. Max Control Preventivo para hongos. Ahora, este insecticida, bueno, este antihongo realmente tiene lo que se conoce como cobre sistémico, ¿de acuerdo? Son estratos de cobre con los cuales podemos desarrollar este antihongo. Amigos, yo sé que ustedes me han dicho, por favor, desarrolla recetas orgánicas para nuestras plantas, porque mira, a veces no encontramos los antihongos. Voy a buscar desarrollar un antihongo que puedan hacer ustedes en otro video. Pero hoy quiero hablar de cómo se hace de forma especializada porque son tratamientos que de verdad funcionan muy bien, como si fuesen una medicina. El cobre sistémico lo que puede hacer es que se puede aplicar al contacto, pero también se puede diluir en agua para que se convierta en un antihongo sistémico. Puede haber diferentes tipos de antihongos. Unos serán a base de cobre y otros serán a base de otro tipo de sustancias. Incluso podemos usar polvo de azufre. Incluso algunos usan hasta quelatos como de plata, si no me equivoco, entre otros materiales. Sin embargo, el cobre es el más usado. ¿Por qué? Porque es uno de los más baratos, entre comillas, porque déjenme decirles que estos antihongos son caros. Yo creo que esta botellita me costó casi 200 pesos, más o menos. Y hay algunas que te conviene comprar el galón porque cuesta como 450 pesos un galón, pero te rinde muchísimo. Y por desgracia, este tipo de antihongos es difícil de encontrar y a veces ya no hay. Este lo encontré en una tienda de autoservicio y me ha ido muy bien. Bien, cuando queremos usar algo más, ¿cómo lo digamos? Algo más... Pues sí, algo más orgánico, podemos usar vinagre blanco y también podemos usar alcohol etílico o alcohol del que tú tengas, no importa, ¿verdad?
Generalmente estos dos no se van a diluir en agua porque van a cambiar mucho la acidez de la planta y la podrían quemar. Estos se aplican a nivel tópico, es decir, que se aplican tocando las hojas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es agarrar un algodoncito. El vinagre blanco es más orgánico, es más suave y es menos voraz con la planta, como que la planta lo resiste mejor. Los vinagres funcionan porque el pH es muy ácido y esa acidez evita que los hongos se sigan propagando. Mientras que el alcohol, pues es una sustancia que también va a ser ácida, pero que va a quemar el hongo, ¿no? Entonces ya dependerán cuáles quieran. Vamos a tratar una hojita con alcohol para que veas cómo se haría a nivel tópico. Como ya dije, tú lo puedes intentar hacer a nivel tópico, pero si el hongo ya se expandió o es un hongo que tiende a expandirse por dentro de la planta, por más que estés quitando los hongos con tapita de alcohol, no te va a servir para curar la planta. Solamente vas a eliminar el hongo superior. Y luego hay hongos que se encuentran dentro de las hojas. Pero si es un hongo que tú notas que se puede erradicar a nivel tópico, puedes hacer esto. Mojas un algodoncillo, un cotonete con un poco de alcohol. Y lo que vamos a hacer, pues evidentemente, es colocarlo en la planta. Voy a aumentar el zoom y vamos a colocar aquí. Lo que vamos a hacer es colocar de esta manera y sea que con el otro extremo que no está húmedo, seques un poco el exceso. Y así le vas a estar haciendo por todos los puntos que aparezcan en la planta. Este proceso va a dañar la pruina. Es normal que se dañe la pruina. También puede ser que se queme la suculenta. Puede ser, también se puede llegar a provocar quemaduras. Es raro, es más difícil que haya una quemadura si se usa vinagre. Pero el vinagre a veces es menos potente, ¿de acuerdo? Entonces esa es la situación. Y pues hay que estar tratando todo el tiempo los puntos que estén naciendo en las suculentas. Por ejemplo, este hongo que es más como una especie de mildew, es un hongo muy fuerte y muy rápido. Este hongo se puede contagiar porque tenemos rosales, porque hay árboles, viene en la tierra. Es decir, los hongos siempre van a estar cerca de nuestras suculentas y siempre es bueno saber cómo tratarlos. Nosotros si utilizamos sí nos vamos a llevar el mildew, evidentemente, pero también nos vamos a llevar, ¿qué nos vamos a llevar, Chuyito? Pues la pruina, ¿de acuerdo? Mira, yo puedo ir pasando de este modo por el mildew. ¿Para qué? Para irlo eliminando. Pero me voy a llevar la pruina de la suculenta. Y aún así, lo mejor sería utilizarlo sistémico. ¿Por qué sistémico, Chuyito? Porque eso va a hacer que la planta absorba el antihongo desde lo que es, el centro de la raíz. ¿De acuerdo? Pero bueno, si no tienes uno sistémico y tienes vinagre, podrías intentar de este modo. Y a veces el hongo apenas va apareciendo y esta es una buena forma. Incluso también pudiera ser que uses los dos mecanismos. Que estés aplicando un tratamiento sistémico a base de un buen antihongo, pero que también estés utilizando un tratamiento que sea focalizado o localizado para que el hongo no se siga desarrollando. Por ejemplo, en esta plantita que apenas están desarrollando los hongos, de este modo, al aplicar este alcohol, pues el hongo va a terminar desapareciendo. Claro, es probable que se queme un poco la planta. Puedes optar por vinagre o incluso también un poco de polvo de una dilución de agua con azufre. Puedes utilizar también ácido cítrico, también que el ácido cítrico es muy suave, o vinagrito. Y por ejemplo, esta suculenta, pues ya la estoy tratando aquí con el alcohol. Pero el alcohol va a eliminar la pruina. Si lo hacemos con vinagre o con ácido cítrico, va a ser más suave, pero a veces el efecto va a ser más. Voy a rellenar con vinagre. El efecto va a ser más suave y a veces hay hongos que son muy potentes que no se van a poder eliminar con el vinagre. Ese es el problema de los remedios orgánicos. A veces queremos utilizar un remedio orgánico, pero nos sale peor. ¿Por qué, Chuyito? Porque la planta lo que necesita es algo mucho más fuerte. Necesita algo más fuerte que la verdad sea efectivo.
Y a veces, ay, miren cuánta pruina, qué pena por esta hermosa suculenta canté. A veces también eso nos da a batallar. Por ejemplo, ahorita que estoy aplicando vinagre, es más difícil que penetre. Es decir, que también puede ser que sea menos efectivo, pero puede que sea más respetuoso con la pruina. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están estas dos situaciones. Ahora, para desarrollar el sistémico, vamos a diluir en 1 litro de agua una cantidad que más o menos no supere los 10 mililitros, entre 10 y 5 mililitros del insecticida. Chuyito jardinero, ¿puedo rociar la suculenta directamente? O sea que directamente es que tú rocíes así con el spray, le hagas directamente a la planta. Yo no te lo recomiendo porque luego a veces las suculentas como que se envenenan y terminan quemándose. O sea, se les terminan quemando las hojas. Entonces, puedes intentar. Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Aquí en gusto se rompe todo tipo de plantas. Solo que no he encontrado un antihongo que sea de aplicación de spray y que sea solo para suculentas. Porque las suculentas, como son muy carnosas, absorben el antihongo y a veces terminan, a veces sí terminan muy malas, pobres. Se terminan quemando porque absorben todas esas sustancias. Y a veces esas sustancias son muy corrosivas y se termina quemando las hojas de la planta y pues se tienen que quitar las hojas y es problemático. Entonces lo mejor siempre es diluir. Voy a traer un poco de agua para poder hacer esta dilución. Aquí ya traje 1 litro de agua en este recipiente y lo que voy a hacer ahora es aplicar 10 mililitros. Lo puedes hacer a través de una jeringa. De hecho, ahora que vaya al supermercado voy a comprar jeringas porque siempre me hacen falta. Pero bueno, voy a usar una cucharita medidora. Aquí puedes ver que hice 5 mililitros y pues voy a aplicar de este modo lleno. Aquí ya llené con 5 mililitros. Aplico y vuelvo a llenar para sacar 10 mililitros. De este modo ya tengo una solución de 1 litro con 10 mililitros. Ahora lo único que hay que hacer pues es menear un poco y podemos aplicar. Este líquido lo puedes aplicar directamente en las hojas. Aquí sí lo puedes aplicar. ¿Por qué, Chuchito? Porque está diluido. Entonces, nunca apliques los insecticidas o bueno, los antihongos de forma directa a la suculenta porque luego se pueden quemar. Si tú quieres hacer una aplicación para que la planta absorba a través de las hojas, dilúyelo. Y eso se llama un tratamiento sistémico que puede entrar a través de las hojas, pero también puede entrar adentro de la raíz. Nunca lo apliques directamente porque vas a quemar la planta. Por eso siempre hay que diluirlo. Y este tratamiento lo puedes aplicar una vez a la semana hasta que desaparezca el hongo. Con un aspersor voy a tomarlo. A ver si funciona este, porque no quiere funcionar. Y una vez que esté diluido, pues ahí sí puedes aplicar suavemente una briznita para mojar un poco las hojas. Este riego, que no sé si se alcanza a ver en pantalla, pero es un riego delicado, ya va a traer evidentemente el antihongo y lo podemos aplicar una vez por semana hasta que la suculenta vaya mejorando. Pero es bien importante tratar todos los hongos lo más que podamos. Si queremos hacerlo que sea a través del riego, lo único que vamos a tener que hacer es regar la suculenta con este líquido. Evidentemente tienes que dejar que la suculenta no esté mojada. No esté mojada porque si no, pues al regarla la puedes sobreregar, ¿no? Evidentemente te tienes que buscar el modo de que la suculenta esté seca, no regarla en una semana y la vamos a regar con ese líquido. Yo te aconsejo que lo que tienes que hacer es todas las suculentas que tengan hongo, las separes de las demás y las pongas en una especie de lugar en donde las tengas separaditas. Y una vez que las tengas separaditas, las comiences a tratar con el antihongo. Aquí, por ejemplo, esta la voy a poner aquí y pues la vamos a regar. Aquí ya tiene el antihongo, evidentemente, 10 mililitros por litro. Y con eso debería bastar. No necesitas tampoco aplicar demasiado. Podemos aplicar a través del riego, como lo estoy haciendo en este momento a esta maravillosa echeverría, pero también le podemos dar a través de una briznita. ¿Para qué? Para que se complemente. Estamos atacando por fuera, pero también por dentro. Sin embargo, será la aplicación sistemática la que ayudará a la suculenta a tener los elementos para eliminar y erradicar los hongos.
Esto lo estaremos haciendo una vez por semana hasta que se elimine el hongo por completo. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.